Hace unos días venimos denunciando ante ustedes, queridos oyentes, y ante el país, que hay 9 soldados del Ejército de Colombia, un sargento y 2 capitanes víctimas de la más atroz injusticia. Hace unos años, ellos, en cumplimiento de su deber, dieron de baja a unos bandidos de las FARC, a 5 bandidos de las FARC, en combate. Ese combate lo quieren convertir ahora los del colectivo de abogados, que esa es su función, y la Fiscalía General de la Nación, que está dedicada tristemente a esa tarea, en un falso positivo. Porque han resuelto que esos 5 hombres no eran combatientes de las FARC. 4 de ellos no han podido ser identificados. Tan bandidos serían y tan lejanos a esa tierra del Guaviare que nadie los conocía. El Guaviare, que por su tamaño permite que todo el mundo conozca a todo el mundo. De los 5 muertos no hay sino un bandido reconocido, un personaje terrible, al que llamaban Icopor. Creo que la gente ni sabe su nombre de pila, nosotros tampoco. Entonces, lo que está diciendo la Fiscalía y lo que está diciendo el colectivo de abogados es que Icopor era un buen hombre, era un campesino que se dedicaba a rezarle a las vacas. No sabía yo que uno le rezaba a las vacas. En el desierto los israelitas le rezaron a un becerro de oro, pero yo no sabía que a las vacas también le rezaban. Pero eso es lo que dicen. Hace muy pocos días, una señora, doña Zulma Fonseca, estuvo con nosotros en la hora de la verdad y dijo que Icopor era un terrible bandido y que había asesinado a su marido. Con otros miembros de las FARC que llegaron a su casa, sacaron a su marido, quien salió en compañía de su hijito de 9 años, y le dieron 3 tiros en la cabeza. Y que ella reconoció perfectamente a Icopor, porque Icopor era un personaje muy conocido en la región y todos sabían que era un bandido de las FARC. Las FARC que en un tiempo se paseaban con toda libertad por esas regiones del Guaviare, eso se llama Lagos del Dorado. Pues bien, a ese testimonio tenemos que agregar otro. Y ese testimonio es de la señora Cecilia González, quien también tiene que contarnos historias sobre alias Icopor, de quien dice la Fiscalía que era un modesto campesino y por supuesto pacífico campesino que solamente rezaba vacas. Doña Cecilia González, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, doña Cecilia, cuéntenos, ¿usted sabe quién es Icopor? Obviamente Icopor es el que le quitó el papá a mis hijos y pues obviamente yo sé que es él porque yo lo distinguía y todo el mundo lo distinguía en la región. Él era una persona que cuando estaba en la guerrilla ya él mantenía pues con ellos, él daba órdenes, él era el que señalaba. Lamentablemente cuando entró el ejército él se quedó a cargo de un ganado, que el ganado mismo que le quitaban a los civiles, a las personas de por allá, le quitaban fincas por cualquier razón, porque querían quedarse con la finca, entonces tenían que irse y ellos quedaban con el ganado. Se entró una novilla de esa gente al potrero de nosotros, una novilla que iba y rompía cana, los cercos. Entonces mi marido le dijo, hágame el favor Icopor y saque ese ganado de ahí, a usted que es el que está a cargo de eso. Entonces dijo que si luego acaso que si no lo sacaba que quería hacerse pelar, así como hablaba él tan vulgarmente. Y efectivamente la novilla se la sacaron y él dijo que no la había sacado, que él la había matado, que él la había desaparecido y así le dijo a Rodríguez. Y a los días ellos mismos pasaron y lo mataron. Primero mataron a Marcos, luego pasaron por él y luego por otra. ¿Quién era Rodríguez? ¿Quién era Rodríguez? Él era otro miliciano, otro guerrillero que andaba con ellos. Estaba él, estaba Beto y ese tal Icopor eran los que más mantenían juntos. Después de que Rodríguez, Beto e Icopor. Sí, señor, después de que doña Cecilia, señor, ¿usted vio el asesinato de su marido? ¿Usted sabe efectivamente que fue Icopor el asesino de su marido? A él lo mataron ahí en el patio de la casa. ¿En el patio de la casa suya lo mataron? Sí, señor. ¿Cuántos Sí. hombres lo mataron? Eran 4. Estaban de Eran negro 4.
Entre esos iba Icopor, otro que yo distinguía y otros dos que no alcancé a ver. Entonces ellos Icopor pasaron y otro que usted distinguía. ¿Usted recuerda la fecha de ese asesinato? Claro, eso fue el 21 de diciembre, estábamos haciendo una novena con los niños, obviamente. Obvio que esos son horribles, un día que uno en la vida le olvida. ¿Y en presencia de sus niños asesinaron al papá de ellos, es decir, a su marido? Sí, la niña fue lo que le afectó más. La niña ya tenía 10 años y pues usted sabe que las niñas son muy apegadas al papá. Ella se desesperó, ella casi me enloquece, horrible, eso fue terrible, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Y cómo es posible que ahora las autoridades supuestamente parece que sean más a favor de los victimarios que de las víctimas. A mí hasta ahora no me han dicho, ni siquiera me le dijeron, tenga, póngale a la niña un psicólogo. Y ahora sí van a poner a ese señor en un altar. Doña Cecilia, usted en el momento del homicidio de su esposo, ese 21 de diciembre, ¿usted denunció ante las autoridades a Icopor? Resulta que como yo tenía familia por allá, ahí me dijeron, ¿usted sabe quién lo mató? Pues yo sí sé, que no tenía que decir el nombre, yo no puedo porque es que o matan a mis hijos, yo no sé qué sea lo que yo tenga que hacer de ahora en adelante porque yo estaba todavía en Miraflores, yo no tenía nada, no tenía ni para dónde coger ni qué hacer. Claro. Si yo decía que era ese señor, pues sencillamente mataban a mis hijos también, me mataban a mí, pues igual que mataron a mí, hasta enfermerían mis niños. Por supuesto. Entonces, Doña Cecilia, ¿usted supo que tiempo después ese sujeto Icopor fue dado de baja por el ejército? Sí, señor, yo me di cuenta inclusive en ese mismo mes y me dio pues digamos que una alegría, sentí un fresquito, aunque es algo que a uno no le pueden devolver, yo creo que nunca en la vida. Sí, eso hablaba inclusive con mi hija en estos días, me dijo, mami, pero eso es algo que es un daño que está hecho irremediable y eso no tiene remedio. Y le dije, pero es que todos me están haciendo una injusticia con las personas que hicieron justicia por su papá. Igual que el tal Rodríguez. Y usted sabe que ahora lo que están diciendo, usted dijo que lo van a poner en un altar. Efectivamente, están diciendo que Icopor fue la víctima del ejército y que Icopor es un falso positivo y que Icopor era un modesto campesino que a nadie le hacía daño. ¿Usted sabe que eso está pasando? Sí, señor. Inclusive por eso fue que pues yo traté de hablar allá y pues para ver si escuchan, y si ellos creen que eso es así, no deberían de basarse en tanto entonces en los testigos que dicen eso, sino que es porque no van hasta el lago, porque no hasta los lagos, hasta Lágrimas, hasta Nicuro, y pregunten, manden a alguien que se haga pasar por otro campesino y que averigüen bien cómo son las cosas y que no vayan a, ¿cómo se le ocurre a una persona tan asesina? Entonces, cuando carajos en la vida va a haber justicia? Esa gente es mala. ¿Dónde trató usted de hablar? Usted dijo que fue a tratar de hablar allá, ¿a dónde? Ahorita de poquito estoy en Bogotá, pasé un oficio allá a la Derechos Humanos, a la Fiscalía, y yo tengo los denuncios y todo de que fue asesinado por la guerrilla y todo eso fue en Miraflores. En Miraflores mismo se colocaron los denuncios, que no pude decir quién era porque pues igualmente corría peligro. Pero los denuncios. ¿Y a usted no la han oído, doña Cecilia? Pues la verdad no sé. No sabe. No, señor. Usted sabe que ahora entonces hay soldados, sargentos y capitanes presos por haber dado de baja a Icopor porque supuestamente era una mansa paloma, era un campesino inocente que a nadie le hacía daño. Claro, yo sé, inclusive yo distingo uno de ellos porque uno de ellos prácticamente le salvó la vida a mi niño porque mi niño empezó a convulsionar, entonces le mandaron unos medicamentos y esos medicamentos era casi imposible conseguirlos en Miraflores. Y Jorge dijo, yo no sé, así me hagan matar porque tengo que ir a hablar con el ejército, yo tengo que pedir que me hagan informe, me hagan llegar esos medicamentos. Inclusive yo una de las razones que pensé fue eso cuando yo vi el tal ese Rodríguez que también lo había amenazado. Y entonces el señor César, él le trajo 4 frascos de Depaquene. Entonces en el momento cuando resulta que no queda que por la tal vaca, y el tal Icopor sí delante de mí le dijo que si era que iba a hacer matar, porque no dejaba la vaca ya, que era que saque el otro ganado y tenía que aguantarse. Y cuando desapareció la vaca, entonces no, fácil, fue usted que la mató y usted también se va a morir. Algo que es tan falso en la vida, y si fuera así, una persona no tiene por qué morir por matar una vaca. Un animal tiene precio, se puede pagar. Entonces no me parece justo lo que están haciendo con esos soldados, ni tampoco lo que están haciendo con el tal Icopor.
Pues señora, para justicia Dios, pero esperamos que los hombres también hagan justicia y que en este caso el asesino de su hijo no merezca que la Fiscalía General de la Nación lo lleve a los altares y diga que era un campesino inocente cuando usted sabe demasiado bien quién fue, el que dejó a sus hijos huérfanos, a usted la dejó viuda y se llevó la vida de su marido por una novilla, que la mataron o que no la mataron, una discusión entre vecinos, pero este hombre era de las FARC, junto con el negro, con Rodríguez y con... ¿Sí? Sí, claro, él era muy conocido, es que a mí se me hace extraño, él era muy conocido allá en lo que era el Micuro, Lágrimas, Nare, Lagos del Dorado, La Taguara, ese tipo era muy conocido, ese tipo nadie lo quería, pero todo el mundo tenía que sonreírle. Eso era una porquería. ¿Cómo se llamaba su esposo, doña Consuelo? Cecilia, se llamaba Jorge Eliezer Quirama. Perdón, Cecilia, discúlpeme, Cecilia. Sí, Jorge Eliezer ¿Cómo se llamaba? Jorge Eliezer Quirama, tenía 33 años. Jorge Eliezer Quirama, Jorge Eliezer Quirama. ¿Qué edad tenía él cuando lo asesinaron? 33 años. Un hombre jovencito. Sí, un hombre jovencito. También era joven, y la señora Rosalba. Y las niñas que quedaron por ahí volando de esa señora, quedaron varias niñas y esa señora estaba embarazada. Fue horrible eso cuando mataron a esas 3 personas, inclusive para el lado de Lágrimas habían matado a otras, pero pues así las sepultaban ellos mismos. Ahí pues no, porque tenían familia y porque fue en la casa que los mataron. Todo el mundo salió de ahí, de ese sector. Quedó prácticamente solo ese sector con la muerte de ellos, porque eran personas que, por lo menos Marcos era el presidente de la Junta, ese señor nunca para nada. Jorge menos, Jorge era muy querido por todo el mundo. El decir de esa gente era que iba a ver como el ejército les mató mucha guerrilla. El decir de ellos era que iba a ver si era que el ejército iba a ser capaz de proteger la gente, los civiles. Empezaban a matar como locos y pues hay que... Sí, uno sentía mucha rabia y más ahora que imagínese que es que una víctima nosotros que tenemos de a 3 chinos sin papá. Y que esta es la hora víctimas, que mi niño no ustedes, esperamos, a ustedes nunca les han ofrecido una reparación, nunca les han dicho por lo menos les vamos a dar una plata a su marido, padre de sus hijos, nadie le puede devolver la vida, pero le pueden dar algún dinero con el que se ayuden ustedes a vivir. No, para nada, no, es que por eso es que a mí me extraña que cómo es posible que el que mató a mis hijos, sí, que tal, hasta teniendo militares en la cárcel y todo. A mí me encantaría que metieran todos los guerrilleros de ese frente que había en los días, pero eso sí, ¿por qué no lo hacen entonces? No, ellos van a declararse víctimas, no le quepa la menor duda que van a declararse víctimas en el marco de la nueva ley y a usted, por supuesto, no la van a reparar. Exacto. Cuando todo el mundo sabía por allá que ellos eran guerrilleros, y más ese Icopor, es que él era tan conocido, él mantenía ahí porque él era el que encargaba de dar dedo, ¿sí me entiendes? O sea, por allá le decían dar dedo cuando la guerrilla se iba, entonces que si alguien peleó, que si alguien robó, que si alguien hizo, o inventar, si era que le caía mal, pues inventaba para que lo castigaran o para que lo mataran, porque por allá nunca preguntaban. Entonces, ¿cómo no iba a ser conocido el Icopor? ¿No? Primero asesinaban y entonces era Icopor el que señalaba a los que había que matar. Exacto, él era el que quedaba ahí, Rodríguez, Beto, otro negro, bueno, en el tal Argemiro, que es el mismo Icopor. Y bueno, pues cuando estaba el ejército, lo que más a uno le daba como eso era que él andando ahí entre el pueblo y cómo carajos uno iba a denunciarlos. Era imposible, lo mataban a uno. Aunque si uno supiera que lo iban a... O sea, yo por lo menos era sabido que iban a matar a mi marido, pues lo había anunciado y me había venido. Pero sí, ¿quién iba a saber? Ay, ya está. Doña Cecilia González, son desgarradores estos recuerdos. Esperamos que se le haga justicia a usted y no que se le haga otra colosal injusticia consagrando a Icopor como si fuera un santo cuando era un asesino, un miembro de las FARC. Un hombre que señalaba a quienes había que matar y los mataba, como mató a su marido, como mató a Marcos, su vecino, como mató e hizo matar a tanta gente. Icopor, un siniestro guerrillero de las FARC, de quien la Fiscalía sostiene, o respecto a quien la Fiscalía sostiene que es un modesto campesino que rezaba vacas. Eso si usted no